Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla sobre coyuntura del mercado ganadero en tiempos de coronavirus. La misma estará llevada a cabo por la licenciada María Julia Yaza, quien es graduada de la licenciatura de Administración de Empresas y el posgrado en Agronegocios. Les comentamos que para preguntas o consultas técnicas las hagan a través del chat y las preguntas para el disertante las hagan a través del icono de preguntas y respuestas o cuya, según les aparezca en la aplicación que está en el sector de la barra de configuraciones. Les recordamos que se enviará la presentación que utilizará María Julia a todos los que hayan asistido a la charla una vez que la misma finalice. Desde ya le agradecemos su participación. Julia, cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a la Bolsa desde ya por este espacio. Creo que es muy interesante en estos momentos cortar un poco y detenernos a pensar un poco los tiempos que estamos viviendo y cómo se reconfigura todo el escenario. En primer lugar, para comenzar con la... No sé si no pueden... A ver, disculpen que está trabada la presentación. Bien. En primer lugar, para comenzar con la charla, me parece que es interesante situarnos en el alcance de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, y sin duda estamos hablando de una crisis mundial. Una crisis mundial originada por una pandemia que atraviesa diversos aspectos, tanto políticos, económicos y sociales, generando cambios que sin duda perdurarán en el tiempo. Y en esta dimensión me quiero focalizar en la charla, o sea, en los cambios que están sucediendo hoy y que van a permanecer en el tiempo. Es decir, el foco de esta charla pretende tener, más allá de un análisis del contexto actual, analizar también los cambios y las oportunidades que también se generan en estos momentos de crisis. Y cuando hablo de oportunidades, obviamente es teniendo muy en cuenta la dolorosa situación que se está viviendo desde el punto de vista humano, ¿verdad? Es muy difícil hoy hacer un análisis frío, aislado, pensando en un sector, cómo va a impactar en números cuando la situación a nivel humanitario es tan dura y dolorosa. Pero bueno, debemos abstraernos por un momento de eso y pensar también en todos los cambios que se están generando a raíz de esta crisis. Bien, obviamente esta crisis cambia totalmente el contexto mundial. Salvar vidas requiere de parar la actividad, detener la actividad, con lo cual estamos ante proyecciones de una recesión económica mundial muy importante. Hay números, por supuesto, hay proyecciones, es muy difícil realizar hoy estimaciones en un contexto tan incierto, pero tenemos los números que ha sacado el mismo Fondo Monetario Internacional este mes, hace pocos días atrás, en el que ya estamos viendo al menos una tendencia, si bien es difícil poner números, una tendencia en la cual pasamos de un crecimiento económico el año pasado de un 3%, como estamos viendo en el gráfico, a caídas, a retrocesos en la valoración del PBI mundial de igual magnitud. Estamos hablando de caídas del orden del 3%. Es una caída muy fuerte, incluso superior a la que se dio en la última crisis del 2008-2009. Para el 2021 el fondo está mostrando una recuperación, claramente, después de estas caídas fuertes generalmente viene un rebote. Hoy la recuperación que está viendo habla de un 5,86% a nivel mundial. El mismo fondo está hablando en ese informe de un escenario terriblemente incierto y es, digamos, poniendo en un marco de total incertidumbre justamente estas proyecciones. Y total incertidumbre justamente porque estamos en un contexto político que también está poco claro, quizás si lo podemos definir así. Como poco claro está el origen de esta crisis, ¿sí? Han cuestionado
no nos vamos a detener en estos detalles, pero tan cuestionado por estos días. Es un momento en el que se ha movido mucho, digamos, el mapa político internacional se ha movido también. Pensemos que esto es como si fuese lo veo como un gran sismo que mueve grandes placas. El mundo hoy está en una fricción muy importante, muy elevada, entonces es muy difícil poder proyectar, poder anticipar los futuros movimientos desde el punto de vista del orden político, ¿verdad? Entonces, sobre esto claramente es aún más difícil proyectar la magnitud de esa caída y la duración de esa crisis. ¿Sí? Hoy, yo comenzaba esta charla diciendo no voy a ir a grandes datos y muchos números, sino que quiero pensar más en los cambios que se están gestando hoy en vistas hacia lo que va a quedar el día después, superada esta crisis. Pero bueno, es importante avanzar con algunos números. Haciendo la apertura por tipo de economía, por región económica, vemos que en estas mismas estimaciones del fondo tenemos una gran diferencia entre lo que es la proyección de la caída en economías más avanzadas y en mercados emergentes. El mismo fondo está proyectando un impacto muy fuerte en lo que es economías avanzadas, del orden de una caída de 6 puntos en el PBI de estas economías, versus un escaso 1% de caída en el caso de mercados emergentes y en desarrollo. Claro que dentro de este 1% está muy morigerada el promedio por la situación de Asia, que ya está claramente en otra etapa de esta crisis, en otra fase. Vamos a hablar, es muy importante tener esta dimensión temporal de lo que estamos viviendo hoy y de lo que están viviendo hoy algunos países y bloques en cuanto a lo que es la crisis misma, que están totalmente enfocadas a lo que es contención de la crisis sanitaria, y los que ya están en otra etapa, en otra instancia de esta curva, que diríamos ya en una fase de recuperación. Bueno, Asia está claramente en una fase de recuperación, aparentemente con una crisis sanitaria ya superada, y es por eso que el fondo está proyectando leves recuperaciones en su Producto Bruto. Nos vamos a Argentina, no están abiertas en este gráfico, en esta tabla, por eso las expuse aquí, pero son de la misma fuente. Para Argentina el fondo está proyectando una caída del orden del 6%, 5.7% precisamente es la caída que está proyectando, en un escenario conservador, diríamos, en un escenario en el que vislumbra que a partir del segundo semestre la actividad económica debería ir recuperándose y las medidas de aislamiento, las medidas restrictivas flexibilizándose, ¿sí? Hay analistas locales que están proyectando una situación mucho más drástica, incluso hablando de hasta de un 8% de caída en el PBI para este año. No quiero marear con números, pero me pareció importante poner en este contexto de lo que estamos hablando. De los números, como les decía, y viéndolo más desde el punto de vista conceptual, me interesó graficar esto, y es decir, viendo esta economía como una pirámide, yo pienso, cuanto menos comoditizadas está mal escrito, estén las economías en su estructura, el impacto inicial será mayor. Pero luego, en una segunda fase, la capacidad de reacción y de adaptación de estos procesos productivos y comerciales las posicionará sin duda mejor para salir de esta crisis. En una segunda fase, que me refiero a esta fase de reconstrucción de la economía, de reactivación de la economía. ¿Sí? Claramente, si pensamos y nos vamos adentrando ya a lo que es nuestra economía, a la economía argentina,
en la base de esta pirámide estructuralmente tenemos un peso muy importante de lo que son commodities agrícolas, es decir, nuestra economía está muy comoditizada. Entonces, a decir verdad, estas commodities agropecuarias son básicamente, en el caso de nuestro país, alimentos, y es lo que, en definitiva, hoy, analizando el contexto actual, nos está protegiendo ciertamente. Lo último que hace una persona es dejar de comer. Entonces, son bienes que en estos momentos son muy demandados y no van a tener una caída abrupta, siempre que su uso sea para alimentos. Hoy lo que estamos viendo en materia de maíz, de soja, que también tiene un componente de uso energético, entran en juego otras variables. Pero específicamente hablando de lo que es carne, que es lo que nos congrega hoy en esta charla, es básicamente alimento, no tiene otro uso que no es la alimentación. Entonces, allí es que estamos ciertamente protegidos, siempre hablando de esta primera fase. Obviamente siempre hay un riesgo latente, hablando de commodities agrícolas o de alimentos, de seguridad alimentaria, y es que puede suceder que en este contexto las economías comiencen a trabar el comercio, comiencen a cerrarse, puede haber intentos de radicalización de políticas nacionalistas que empiecen a poner alguna traba para la arancelaria, cupos y demás. Pero bien, eso es parte del proceso y del contexto político que vamos a tener que ir navegando. ¿Sí? Claramente, más allá de esto, es decir, lo que se requiere en esta instancia, si bien producimos alimentos y, como decía, en esta primera etapa el sector de alimentos está relativamente protegido de estos vaivenes, el cambio sigue sucediendo, estamos en momentos de mucha convulsión y mucho cambio. Estamos en momentos de crisis. Lo que se requiere ahora es esa resiliencia, capacidad de reinvención. Y aquí los argentinos sabemos mucho de esto. Hemos pasado por varias crisis, diría que vivimos casi en crisis permanente, no sé si es bueno o malo, pero claramente nos posiciona en otro lugar respecto de otras economías que justamente por su misma estabilidad, estos cimbronazos, estos movimientos los dejan realmente muy expuestos muchas veces. Nosotros tenemos esa capacidad de adaptación y eso es lo que hoy tenemos que empezar a poner en juego. Y poner en juego, me refiero, vamos a ver en esta charla, y lo quiero enfocar más conceptualmente, les decía, no quiero cargar de números, sino ponernos a pensar en todo este engranaje que comienza a moverse y que va a estar con cierto nivel de fricción y reacomodamiento. Es toda la rueda productiva, la rueda de la producción, la rueda de lo comercial, movidos claramente por esa rueda que no para de mover, que no para de funcionar, que es el consumidor. El consumidor es el gran, es el motor que tracciona continuamente los otros movimientos. Y hoy el consumidor de hoy está cambiando sus hábitos, sus conductas sociales muy drásticamente. Entonces, esto concretamente para el sector ganadero, y lo subrayo en esta frase, reinventar este engranaje es quizá el mayor desafío que enfrenta nuestro sector, el sector ganadero. Y lo resalto a esto porque se trata de, bien lo saben, es un sector muy tradicional, quizá menos tecnificado incluso que el sector agrícola, mucho menos tecnificado. Entonces, es un gran desafío poder replantearse la forma de trabajo, las estructuras comerciales, las estructuras productivas para estar adaptados y preparados a este nuevo mundo que viene. Pero bueno, vamos a ver, esto es un poco la introducción de lo que quiero mostrar en esta charla, lo que quiero que podamos pensar juntos en esta charla, pero vamos a partir de algunos números.
y es simplemente ver las proyecciones a nivel mundial. Esto es el último ajuste que ha realizado el USDA en su proyección de oferta y demanda mundial de carnes. El USDA redujo respecto de enero, ahora estas proyecciones las está haciendo trimestralmente, redujo desde enero a la fecha, en estos 3 meses, 4 meses, tanto el comercio mundial como la producción mundial de carne vacuna. Y cita en su informe que justamente a nivel mundial el aislamiento social y la retracción económica derivada de este aislamiento cambiarán por completo la demanda de proteínas. Las disrupciones logísticas que afectan hoy el concepto temporal, hoy el comercio mundial, o sea, hablando del corto plazo, también tendrán su impacto en las cadenas de suministro y distribución, cuyos efectos se verán sobre la producción en el futuro. Es decir, hoy estamos viendo el mayor impacto en el flujo comercial, es corto plazo, esa disrupción de las cadenas de envío, de toda la logística, de lo que hemos visto, contenedores varados en los puertos, ese es el mayor impacto a corto plazo. Ahora, a nivel cadena productiva, esto también va a tener una repercusión y quizá lo veamos en el futuro. Y acá nos referimos más, o las producciones que más expuestas pueden llegar a estar, en este sentido, son las que más intensificadas estén. Tengamos en cuenta que este informe de USDA lo elabora para los 3 tipos de carne, para carne aviar, carne porcina, carne vacuna. Entonces hay distintos tipos de sistemas de producción más intensivos, incluso dentro de la carne vacuna hay producciones mucho más intensivas que sin duda se van a ver más afectadas en este tipo de disrupciones en el suministro. En Argentina, números muy simples, muy redondos, no quiero ahondar en detalles en esta materia, pero en Argentina el principal mercado que tenemos, al cual se vuelve a la producción en términos de volumen, hablando, es el consumo doméstico. Este consumo doméstico que hasta el año pasado, con el aumento de las exportaciones, podía llegar a captar un 70% de la producción, tiene todavía mucha capacidad de absorción, es capaz de absorber importantes volúmenes de carne, pero siempre hablando en función de precio. Hoy podemos proyectar un consumo doméstico que puede llegar a absorber, no sería descabellado pensar que Argentina vuelva a comer 55, 56 y más kilos por habitante por año, pero claramente va a ser en detrimento del precio. Obviamente no vamos a volver a los 70 kilos que consumíamos hace 10 años atrás, porque el mapa, la oferta de carnes cambió y tenemos una importante participación de lo que es pollo, de lo que es cerdo, que sin duda fueron ganando mercado a la carne vacuna en esta integración. Pero fíjense que en este cuadro del 2018 al 2019, esa caída de 6 kilos en el consumo per cápita, hablando de carne vacuna, no responde precisamente a una pérdida de participación en la integración total. Es una caída del consumo total. Del 2018 al 2019, Argentina pasó a consumir de 115, 116 kilos de carne totales a 110. Entonces, fue claramente una caída en el consumo total y no producto de las otras carnes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que para el 2020 claramente podemos llegar a recuperar esos niveles de consumo, pero sin duda va a haber detrás una pérdida del valor de ese producto, ¿sí? Entonces, pensando justamente en ese consumidor que hoy puede llegar a ser un 75-80% de nuestro mercado, es que debemos empezar a pensar hoy en todo este cambio de configuración que está teniendo ese consumidor.
es una pata importante de esas tres ruedas, de este engranaje que les comentaba, está en permanente cambio en estos momentos, y son cambios que van a quedar, por eso es interesante detenernos y analizar hoy, y prepararnos hoy para lo que va a ser el día después, digamos así, de esta segunda etapa de la crisis. Tenemos un consumidor que claramente tiene algunas divergencias, lo que es el consumidor local del consumidor externo. Hoy, y recalco esa palabra, hoy. El consumidor local, hoy estamos viendo que vuelve a pensar en la mesa familiar, cambia su composición de compra, claramente. Hace tiempo que no teníamos las familias reunidas alrededor de una mesa, entonces cambia claramente la composición de la res vendida, el tipo de carne que se consume, obviamente es muy distinto de lo que se puede consumir en restaurantes o en salidas fuera del hogar. Hoy, como segundo punto, vemos que las carnicerías y los supermercados mismos ya están ocupando el espacio que anteriormente ocupaban los restaurantes. Si bien debemos recalcar que en Argentina no tenemos una importante participación de lo que es el consumo de carne fuera del hogar, a diferencia de otros países, si vemos como el caso de Estados Unidos o algunos países de la Unión Europea, donde la participación de este consumo de carne fuera del hogar llega a ser prácticamente el 50% de las compras. En nuestro país no tenemos medido recientemente estos datos, pero relevamientos del mismo IPCBA, del Instituto de Promoción de Carnes de hace unos años, estábamos en menos del 10% del consumo total. Entonces, seguramente esto ha aumentado en los últimos años, pero no debe estar superando el 15%, o si ponemos un número arbitrario, muy distante de lo que es una participación de 50-50 que pueden tener otros países. Asimismo, bueno, dentro de lo que es carnicerías y supermercados también vemos un cambio en el punto de compra. Nos estamos volcando más a una compra en supermercados. Anteriormente hay recientemente unos estudios también del IPCBA muy interesantes, los cuales recomiendo, que las carnicerías estaban ocupando hasta el momento un 60% de la compra total de carnes y un 30% en supermercados. Lo que se está viendo, si bien no se puede poner todavía en números, estamos en momentos de justamente plena confinamiento, plena cuarentena, entonces las variables pueden estar distorsionadas, pero están viendo ya una tendencia a mayores compras en supermercados que lo que es carnicerías. Y seguramente la decisión de compra allí también va cambiando. Lo que es claro también es que se ve un muy fuerte crecimiento en lo que son sistemas de deliveries y compra online. Esto sí es una novedad para los argentinos, quizás en otros países es mucho más habitual. Hoy vimos una explosión de lo que son sistemas de deliveries y compras digitales, tal vez más pronunciado en las ciudades, donde la restricción de movilidad es mucho más fuerte. En el interior, y yo en estos momentos puedo dar fe porque lo estoy transmitiendo desde el interior, no estoy en Rosario, claramente esos sistemas todavía no llegaron, pero estamos comenzando esta nueva etapa. Entonces, nos estamos preparando, debemos observar los cambios que se están generando en esos centros urbanos más importantes para poder proyectar lo que prontamente va a llegar también a las principales ciudades del interior del país. Y esto sin duda es un canal que está ganando cada vez mayor participación. Tal vez una diferencia importante en lo que son
distintos sistemas o etapas generacionales, me refiero. Los más jóvenes son los más proclives a comprar por este canal, pero todo llega muy rápido y para esos cambios debemos estar preparados. Y obviamente ya pensando en el mediano plazo, apoyando todos estos cambios del consumidor, vamos a tener cada vez más una mayor valoración del servicio asociado al producto. Es decir, esto de la entrega a domicilio, de la información que acompaña el producto, va a ser clave. Pensemos que hoy nosotros estamos viviendo también una situación muy particular en nuestro país, una recesión muy importante, ya veníamos de una situación muy compleja y esta crisis lo que hizo fue agravar aún más esa recesión, ese parate de la economía. Entonces, hoy nos parece que todo es una compra por precio, es puramente transaccional, pero hay cambios subyacentes que se van generando y para eso tenemos que estar preparados. Repito, no analizar solamente el contexto actual, sino estar viendo estos nuevos sistemas, estos nuevos actores que van apareciendo en la decisión de compra del consumidor. Y por otro lado tenemos un consumidor externo, que les decía, hoy ocupa un 25-30%, si queremos poner un porcentaje más amplio de lo que es el mercado total de carnes para Argentina. Pero es un consumidor que también nos interesa sostener sobremanera, y también está cambiando. En Asia, por ejemplo, uno de los grandes cambios que vamos a ver es claramente el fin de todo lo que es mercado de alimento exótico, ¿sí? Justamente muy cuestionado por el origen de esta pandemia. No sabemos todavía si es eso o no fue eso, pero bueno, claramente socialmente ha sido muy cuestionado y de hecho están siendo cerrados o fueron cerrados los principales mercados de este tipo de alimentos. Entonces, ahí también hay una oportunidad en lo que es el proceso de reconversión de los hábitos de consumo de China y todos los países asiáticos. En Europa, el lado europeo, donde hoy está viviendo, diríamos junto con Estados Unidos, la mayor crisis, el momento, el pico de la crisis, tenemos una menor vida social, menor consumo fuera del hogar, y recordemos que les decía que en estos lugares, tanto Europa como Estados Unidos, tienen muy alta participación de consumo fuera de la casa. Entonces, volver al hogar, volver a la mesa local a comer, requiere todo un aprendizaje, un reconocimiento del producto, especialmente para los más jóvenes. Entonces, ahí también hay un trabajo muy interesante para realizar. Conocer sin duda el origen del producto será clave a la hora de comprar. Va a haber mayor valoración por lo que es trazabilidad o algún tipo de certificación que permita aportar información del producto que estamos llevando a la mesa del consumidor externo. Es muy importante esto, este aprendizaje y este reconocimiento del producto que va a tener el consumidor externo al momento de cambiar simplemente el punto de consumo. Ya no va a salir a consumir a un bar, a un restaurante, y va a tener que comprar, llevar esa carne, ese corte para cocinarlo, para elaborar en su casa. Entonces, es un mundo nuevo, especialmente, vuelvo a repetir, para las generaciones más jóvenes. Entonces, es un cambio sumamente importante que debemos estar atentos. Y si digamos justamente estos dos núcleos, consumidor local y consumidor externo, hoy parecen estar muy distanciados, con perfiles de compra muy distintos, pero que en cierto punto, cierto segmento de consumidores empezará a converger en esos hábitos, ¿sí? Como les mencionaba,
los sectores más jóvenes del mercado local seguramente van a volcarse más a lo que es una compra digital, a lo que es un sistema de entrega por delivery, van a valorar justamente más toda la información que se pueda aportar junto al producto, al igual que ese consumidor externo que requiere empezar a aprender nuevamente de lo que va a elaborar en su casa. Ya no va a estar sentado frente a una carta en un restaurante, sino que va a tener otro tipo de proximidad al producto y otro tipo de acercamiento. Entonces, esos en algún punto comienzan también a acercarse esos dos perfiles muy distintos que hasta el momento trabajábamos. Siempre hablamos que trabajamos una carne para el mercado doméstico y otra carne para el mercado externo. Hoy empieza a haber una zona de intersección muy incipiente claramente, pero empieza a generarse una zona de intersección en la cual hay mucho por desarrollar, pensando integralmente en ambos mercados. Permítanme realizar, si no hay preguntas hasta el momento, pero veo que no, podemos continuar. La otra rueda de este engranaje que me interesaba, en la cual me interesaba detenerme, es en la rueda de lo comercial, muy importante. Si ustedes ven en el gráfico, muy somero, está uniendo, está permitiendo que tanto consumidor como productor, ¿sí?, como la rueda de la producción, se puedan entrelazar. Entonces, la adaptación del sistema comercial va a ser clave. Y aquí podemos hacer una diferenciación entre lo que es sistema comercial para el producto final, para la carne, que ya hemos hablado, hay un crecimiento muy importante, pero muy importante de lo que es e-commerce y delivery, ese tándem tan estrecho que comienza a consolidarse, tratando de llevar mayor proximidad e información al consumidor. Las dos cosas, proximidad e información acompañando el producto. Pero me interesa que vayamos más hacia lo que es sistema de comercialización, ya hablando de lo que es Hacienda, y entrándonos en lo que es el mercado ganadero primario. Y acá también tenemos grandes cambios. Tenemos mercados concentradores que hasta el momento, digamos, tal como estaban operando antes de la cuarentena, datan de más de 150 años en el país, 130, 150 años desde fines del siglo pasado. ¿Sí? Entonces, cuando hablábamos del gran desafío que implica para el sector ganadero estos cambios, realmente es un gran desafío. Tenemos sistemas de comercialización y mercados, modalidades instaladas en el mercado ganadero muy tradicionales, de más de 100 años, del siglo pasado. Entonces, esto empezó a moverse forzosamente a raíz del aislamiento impuesto, de la cuarentena. Hubo cambios en la modalidad de la operatoria desarrollada en estos mercados concentradores, que seguramente van a poner nuevamente en fricción el tipo de estructura comercial en sí. Y por otro lado también tenemos como en el producto final empezó a ganar mucho terreno el canal del e-commerce o de la venta digital. Aquí también comenzaron a tomar mayor relevancia todo lo que son ventas televisadas, plataformas digitales que ya coexistían obviamente con los mercados concentradores, pero en estos momentos, y vuelvo a repetir, forzosamente ganaron mayor participación. Sin duda creo que estos cambios debían realizarse y estábamos en una evolución tal vez un poco más lenta de la deseada hacia este tipo de comercialización. Esto es lo que viene a hacer esta pandemia, esta crisis que estamos viendo, es justamente acelerar los tiempos en este desarrollo.
También seguramente vamos a ver un crecimiento en lo que es comercialización directa desde los campos. Y aquí puede venir de la mano también de una mayor concentración. Sin dudas, esto nos va a llevar a un proceso de concentración. Toda crisis económica lamentablemente genera una depuración del sistema, va a haber productores chicos muy afectados, va a haber mayor concentración de la producción y estos canales de comercialización directa seguramente van a instalarse de la mano de unidades productivas más grandes. Ahora, justamente hablando de los más afectados, de los más chicos, vemos que el gran desafío de este reacomodamiento de la rueda comercial, este repensar del sistema comercial, va a ser justamente dar respuesta a los segmentos que aún necesitan de la concentración de oferta. Hoy tenemos totalmente atomizadas infinidad de ferias locales, donde justamente se presenta la oferta de productores justamente pequeños, que no pueden ir ni a mercados concentradores, y tal vez no llegan a lo que es una plataforma digital o una televisada en la cual se requiere la concentración de lotes más importantes. Entonces, el gran desafío es dar respuesta a este segmento, que en el caso de Argentina es muy importante aún. Dependiendo de las zonas, hay zonas donde justamente la media de la unidad productiva es muy pequeña, y se va a requerir todavía dar respuesta a esta necesidad de concentración de oferta. Es allí donde se tienen que articular todos los mecanismos como para reinventar estas estructuras. Claramente la necesidad, como punto integral, la necesidad de establecer sistemas que permitan generar una mayor coordinación en las transacciones de los distintos actores de abastecimiento y servicios serán claves. ¿Sí? Hablamos de abastecimiento y servicio, involucramos también a la logística del movimiento de Hacienda, a los servicios financieros, a todo el sistema financiero que pueda adaptarse a lo que es el sistema de comercialización de Hacienda. Hoy habremos visto justamente en los primeros días de esta cuarentena, con el cierre de bancos, el incordio que generó también a muchas casas consignatarias, el no tener clearing en los bancos. Entonces, todos estos sistemas de servicio y abastecimiento también se tienen que adaptar y coordinar para generar mayor agilidad en las transacciones comerciales. Y nuevamente, pensando tanto en el productor grande, que quizás puede prescindir de la concentración, al productor mediano y chico, que necesariamente debe requerir de intermediación y de concentración para poder comercializar su hacienda. ¿Sí? Y finalmente, la última rueda que tenemos por desarrollar es la gran rueda de la producción. Permítanme subir la pantalla porque no podía correrlo. La gran rueda de la producción. La adaptación de la producción, y hablando aquí tanto del sector primario como el sector industrial. Y aquí esa adaptación pasa necesariamente por una flexibilidad, mantener cierta flexibilidad de los sistemas productivos. En primer lugar, lo que tenemos es, primer punto, trabajar para el mercado doméstico y para el mercado de exportación. Repito, trabajar para el mercado doméstico y para el mercado de exportación. Y está resaltado justamente este conector, porque muchas veces la discusión pasa es consumo doméstico versus exportación. Ya tenemos que desterrar ese mito, ese cliché de un mercado versus el otro. Debemos trabajar para el mismo mercado. Vimos que a nivel consumidor, esta crisis va a tender, muy incipientemente ahora, seguramente,
pero va a tender a una convergencia de los perfiles de consumo, fundamentalmente en las generaciones más jóvenes. Entonces, tenemos que trabajar con un único objetivo, que es vender para un único mercado, independientemente después si ese producto termina exportándose o va a las góndolas locales. Para eso debemos terminar con el doble estándar industrial, plantas que faenan para el mercado doméstico y plantas que exportan. Debemos elevar el estándar, ¿sí? Debemos digamos, plantearnos ese desafío de elevar el estándar industrial y para estar preparados justamente con ese grado de respuesta rápida para un mercado o para el otro. Sin duda, el elevar el estándar también va a llevar a un proceso de mayor concentración. Esta crisis misma va a llevar al proceso de mayor concentración, como vimos en el sector primario, comentaba, mejor dicho, en el sector primario. La industria local está fuertemente atomizada, fuertemente atomizada. Esto hoy nos está generando una ventaja, si se quiere, respecto de otros países. Fijémonos en el caso de Estados Unidos, o Brasil mismo, donde tiene grandes plantas faenadoras, donde hoy el riesgo está en la parálisis de la cadena industrial. Con un caso positivo que se detecta en uno de estos establecimientos, el establecimiento se cierra por protocolo, o mismo los empleados están reduciendo su asistencia por miedo, por protección, autoprotección. Entonces, el que se cierre o se paralice temporalmente una industria de mayor magnitud, corta el flujo de toda la cadena. En nuestro país no se está dando esto, hubo algunas disrupciones obviamente de plantas, pero la gran atomización que tiene la industria local, estamos hablando de cerca de 400 frigoríficos habilitados, más de 400 frigoríficos habilitados de acuerdo a nómina, entonces es terriblemente atomizada la industria y esto nos da la posibilidad o nos permite que hoy la industria cárnica siga trabajando más allá de algunas disrupciones temporales que hemos tenido. Entonces, nuevamente, debería llevarnos esta unificación del estándar industrial, una mayor concentración, pero siempre moderada, no ir al extremo que tal vez nos encorsete en una situación como la que está viviendo hoy Estados Unidos o incluso Brasil en menor medida. Seguramente también sistemas de trazabilidad y mayores certificaciones, como lo vimos, es una demanda creciente desde el consumidor, desde la rueda del consumidor final, y va a tener que incorporarse, integrarse a los sistemas productivos. Esto hace mucho tiempo, pero mucho tiempo se viene hablando, y nuevamente, se traza, se certifica para lo que es mercado de exportación, y el resto sin trazabilidad. Entonces, si queremos empezar a trabajar para un único mercado, debemos incorporar estos sistemas, estas certificaciones, elevar el estándar, como hemos elevado y como pretendemos elevar y unificar el estándar a nivel industrial. Bueno, también pongámonos esa vara para elevar y unificar el estándar a nivel productivo. Y finalmente, hablar del esquema de producción ganadera. Hoy Argentina tiene un esquema de producción relativamente flexible, pero tenemos que flexibilizar aún más. ¿Y a qué me refiero? Esto involucra tanto tipo de alimentación de nuestras carnes como tipo de animal. Ustedes saben que también participo de la elaboración de los informes del ROSGAN, y justamente esta semana escribíamos sobre este tema. A nivel de alimentación debemos mantener ese fino equilibrio entre lo que es el campo y los corrales, así lo titulábamos. Y justamente esta flexibilidad de los sistemas de engorde que, nuevamente, haciendo la comparación con otros países, hoy se encuentran totalmente encorsetados en lo que son los sistemas productivos intensivos. Estados Unidos es el caso emblemático, donde mayoritariamente su carne proviene de feedlot, de corrales. La disrupción de una de
de las cadenas, de la disrupción, perdón, en la cadena industrial, deja una situación totalmente dramática al sistema productivo, porque una vez terminado el animal, no tiene otra opción que volcar esa oferta al mercado. En el caso de nuestro país, tener una adecuada complementación entre lo que son sistemas de engorde a pasto, las recrías y sistemas intensivos o terminaciones a corral, es esencial para mantener esa flexibilidad. Y esa flexibilidad que también va a implicar reducción de costos. Hemos estado viendo ya el año pasado una intensificación muy importante de los sistemas de recría, justamente con la intención de reducir los costos, llegar al corral con un animal recriado, de otro quilaje, de otro desarrollo, que no requiera tanto esfuerzo, esa terminación. Claro que estábamos en un contexto muy distinto en cuanto a relaciones insumo-producto con el maíz. Hoy el escenario es distinto, pero también hoy estamos viendo a los feedlots que a raíz también de una relación mucho más favorable con el costo del maíz, están teniendo márgenes realmente interesantes después de varios meses de trabajar incluso a contramargen. Pero bueno, esto no es suficiente como para incentivar al feedlotero a llenar como debiese estar llenando hoy a estos márgenes los corrales. ¿Y a qué se debe esto? Justamente es que sabemos que una vez que los animales ingresan al corral, después se vuelcan al mercado de manera compulsiva. Entonces, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado doméstico en esta situación. Decíamos, se puede comer todo, puede absorber todo, pero a costa de precio. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Entonces, poder racionar, poder equilibrar cuánto ingresa al corral y cuánto queda a campo y por cuánto tiempo queda a campo, nos va a permitir también no solo ahorrar costos, sino regular los sistemas de oferta, el nivel de oferta, y también poder mantener esa flexibilidad para orientar esa producción o al mercado local o al mercado de exportación hacia un animal más pesado. Y aquí también entra en juego, hablando de animal más pesado, el tipo de animal que criamos. ¿Sí? Esta es una discusión que viene desde el sector primario del sector productivo, que son las cabañas, criadores. ¿Qué tipo de animal vamos a criar para responder a estos dos mercados de manera integral? Argentina en los últimos años se ha enfocado mucho en lo que es consumo doméstico y también fue cambiando el tipo de animal que criaba. ¿Sí? Entonces, caemos en un animal, digamos, de un tamaño corporal que claramente va orientado a un consumo doméstico. Se engorda y queda con un quilaje para consumo doméstico. También debemos recuperar la flexibilidad partiendo del tipo de animal que criamos. Criar animales de mayor tamaño corporal, esto nos va a permitir poder responder a ambos tipos de productos. Entonces, para redondear esta charla, y veo que ya estamos llegando al tiempo pactado, estamos viendo cambios muy drásticos, muy importantes. Tenemos que estar preparados para ello. Jamás hubiésemos pensado estar hoy hablando y al menos estar dando una charla viviendo una pandemia semejante. Esto va a mover muchas estructuras que creíamos establecidas y, como decíamos en un comienzo, también genera oportunidades para las cuales debemos estar preparados rápidamente, para reaccionar rápidamente y oportunamente. Será sin duda un gran, pero gran desafío para el sector ganadero en particular poder responder a estos nuevos tiempos. Entonces, aquí queda planteado el desafío. Sin más, decirles gracias por ese tiempo y estar abiertos a las preguntas. Veo
Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí que me hacen llegar y lo voy a compartir con ustedes. Me dice Marco Fernando, me dice, en la Argentina necesitamos desarrollar más certificaciones en carne de vacuna. ¿Puedes comentar sobre este tema? Sí, claramente. Necesitamos desarrollar más certificaciones. Hasta el momento es una demanda del consumidor externo, al cual respondemos reactivamente. Lo que estoy planteando en estos momentos es que debemos anticiparnos y actuar proactivamente, es decir, empezar a implementar e integrar estas certificaciones, una trazabilidad desde el origen de ese animal, a certificar todos los procesos industriales hasta que ese corte llega a la góndola o al restaurante, pensando en ambos tipos de mercado. Yo sé que esto requiere un costo, requiere un esfuerzo, y en estos momentos es muy difícil pensar para un productor abocado a una venta en mercado doméstico e implementar un sistema de certificación y de trazabilidad de esa índole. Pero son momentos en los que tenemos que empezar a desarrollar este tipo de cambios para poder justamente trabajar para un único mercado. Me escribe también Emanuel Franco aquí, me dice, ¿qué pienso si es un buen momento para implementar el blockchain en el sector? Sí, claramente, y uno de los puntos que mencionaba es justamente debemos pensar en sistemas que logren articular y coordinar todo lo que es transaccional, integrando los servicios de abastecimiento y todos los servicios colaterales a lo que es el sistema de comercialización de Hacienda y de carne. Mencionaba todo lo que es servicios logísticos, servicios financieros involucrados a la actividad comercial. Seguramente blockchain es una herramienta esencial para poder articular estas nuevas modalidades de comercialización. No sé si hay alguna pregunta más que quieran acercar. Está abierto el espacio. Vamos a ver si hay otra que están haciendo llegar. Josefina está preguntando si puedo dar más detalles acerca del blockchain. Bueno, el blockchain, no soy especialista en blockchain, quiero aclararlo, seguramente incluso en la audiencia debe haber gente que está más especializada en esto, pero bueno, realmente el blockchain es un sistema, una herramienta que intenta agilizar en todo lo que es el canal transaccional, o sea, fundamentalmente en lo que es exportación es indispensable para reducir los tiempos y los costos burocráticos de toda la documentación requerida y certificaciones requeridas en un proceso de exportación. Es una especie de, digamos, gran nube donde se va subiendo la información y automáticamente se va llevando todo un registro de todo el proceso transaccional desde el origen al destino. Entonces, reduce costos y reduce tiempos, fundamentalmente tan valiosos en este tipo de transacciones internacionales. Pero también claramente se puede implementar en transacciones locales y seguramente su implementación va a reducir mucho todo lo que son los costos financieros asociados a un negocio comercial. También me hacen llegar un comentario, Emanuel, nuevamente, que de aquí en más podría ser un buen momento para una flexibilización laboral, en el sentido de trabajar desde casa. Sí, claramente, y esto seguramente va a llegar. Lo que estamos haciendo en estos momentos, en otros tiempos lo estaríamos haciendo presencialmente. Todo el sistema laboral
va a cambiar y para eso tenemos que estar preparados. ¿Podríamos cambiar el peso de carcasa de los animales para el mercado interno? Me pregunta Marcos. Sí, claramente se puede cambiar, claramente. Ningún consumidor dice que quiere comprar un animal liviano, joven, la famosa carne de ternera que, digamos, generalmente se ha asociado al mercado interno. Es un cliché. Eh, Claramente se puede cambiar el peso de carcasa y trabajar con un mayor peso para ambos mercados. Claramente, definitivamente estoy convencida que se puede hacer. Y a eso me refería en esta última etapa de la charla. Debemos ir hacia una convergencia de lo que es el producto final, tanto en tipo de animal, tipo de carne, estándares productivos y de comercialización. Bueno, están llegando muchas preguntas. Me dice Ricardo, acota a este comentario, que el problema de unificar el consumo doméstico y el consumo externo es que hay un hábito de consumo de un animal chico ya instalado. Sí, bien, es válido el comentario, pero es un hábito instalado que también está cambiando y también debemos hacer mucho hincapié a nivel promoción de carne en cuanto a desmitificar que la terneza del animal necesariamente viene asociada al animal joven, ¿sí? Gran parte, y acá también ha hecho un trabajo muy importante el IPCBA, gran parte de lo que uno elabora digamos, gran parte de la terneza de ese corte se termina de configurar en la cocción. Entonces, muchas veces nos esforzamos por llegar con un corte lo suficientemente tierno y con un fino equilibrio de marmoreo, y luego la cocción termina de derribar todas esas aptitudes del producto. Entonces, también hay mucho por hacer a nivel de promoción y aprendizaje del manejo de los cortes. Me refería al aprendizaje más en el consumidor externo, en la presentación, en ese consumidor que va a tener que empezar a redescubrir cómo aproximarse al producto, cómo cocinarlo, cómo elaborarlo, pero también tenemos que trabajar en ese aprendizaje del consumidor interno. Me preguntan también aquí, Cecilia, por el panorama de las exportaciones con China. Bueno, China claramente está en la otra fase, en la segunda fase de esta pandemia. Es por eso que justamente el Fondo Monetario en sus proyecciones ya ponía todo el bloque asiático con una leve proyección en el Producto Bruto, una proyección de crecimiento en el Producto Bruto interno, y claramente China está retornando, está recuperando nivel de actividad. Los negocios con China están incrementándose, todavía no tenemos los datos oficiales de exportación de marzo, si bien estamos viendo que los datos que provienen tanto de Brasil como de Uruguay muestran un crecimiento muy importante en lo que es marzo respecto de febrero, del orden del 50 al 70% en el caso de Uruguay. Es válido esperar que también esas cifras se plasmen en las exportaciones argentinas, porque los negocios en marzo comenzaron a incentivarse, a incrementarse, perdón. Aquí hay otra pregunta que hace Ramiro, no termina de entender cuando se hace referencia en cuanto a la flexibilidad del sistema en general, es decir, nada más hace referencia al consumo. No, claramente no estoy haciendo referencia a la flexibilidad del consumo, sino justamente a todo ese engranaje que estoy planteando. Flexibilidad del sistema comercial y flexibilidad del sistema productivo, básicamente, que hoy está muy orientado a los dos canales que tenemos, mercado doméstico, mercado de exportación.
Hoy tenemos que ir a sistemas productivos que nos permitan mantener esa flexibilidad para orientar el producto a un canal u a otro, ¿sí? Tener respuesta rápida a los comportamientos de esos dos mercados, ¿sí? A eso me refería básicamente con ganar flexibilidad. ¿Qué posibilidades, perdón si salto alguna pregunta que estoy leyendo en estos momentos? Patricio comenta qué posibilidades otorga el COVID-19 al mercado ganadero de exportación, en qué mercados externos Argentina puede fortalecer su participación. Bueno, claramente lo primero que va a hacer Argentina es tratar de recuperar los mercados ya desarrollados, los mercados tradicionales. China lo está recuperando en estos momentos a medida que China recupera su nivel de actividad. El próximo paso obviamente va a ser recuperar Europa, porque es un mercado de alto valor para los portes argentinos, no solo hablando de lo que es Hilton, también fuera de Hilton se vende a muy altos valores para el mercado europeo, y eso es lo que va a querer recuperar. Israel, Chile, todo está detenido ciertamente. Pero dentro de estos mismos destinos, en lo que me refiero es que se genera una oportunidad ante los cambios que va a experimentar el consumidor. Hoy estábamos enfocados, asociábamos el mercado europeo con el segmento de consumo en hoteles, restaurantes, bares, o sea, consumo de alto poder adquisitivo. Vemos que ese segmento va a tardar mucho en recuperarse. La actividad económica de Europa va a volver a recuperarse, por supuesto, pero ese segmento de consumo social va a tardar en recuperarse, como también va a tardar en nuestro país y en el resto del mundo. Entonces, allí también hay una oportunidad para empezar a acercar otro tipo de cortes, otro tipo de llegar a otro tipo de segmentos dentro de lo que es el mercado europeo. ¿Ves viable, me pregunta Cristian, en este nuevo escenario, la capitalización de Hacienda? Sí, claramente viable. La capitalización de Hacienda también fue un sistema que surgió hace un tiempo y luego de crisis también para nuestro país, crisis financieras, es buscar también socios capitalistas para poder producir. En este contexto, todas esas alternativas van a resurgir. Decía, los argentinos tenemos esa capacidad, esa habilidad para adaptarnos y empezar a repensar nuevos sistemas, asociaciones. Vamos a estar más integrados seguramente. Va a haber un sector productores más chicos quizás que van a terminar bastante golpeados luego de esta crisis, y seguramente se va a dar el ingreso de nuevos actores al sector, tal vez no provenientes del sector ganadero, de otros sectores, inversores que van a querer ingresar al mercado con otro tipo de rol, en este caso de aporte de capital. Sí, claramente veo la capitalización de Hacienda nuevamente resurgiendo en este contexto. ¿Existen, me pregunta Ricardo, existen ya protocolos de faena para la exportación post pandemia? No lo tengo claro. En estos momentos entiendo que tiene que haber algún tipo de protocolo digamos, en las plantas, por supuesto, las plantas ya tienen su protocolo industrial para seguir trabajando dentro de lo que es esta situación de pandemia, pero no tengo claro, sinceramente, en la recepción si ya se están implementando sistemas coordinados, me refiero, no privados entre compradores privadas, ¿no?
Manuel García está consultando, coincido en que no es tanto un hábito inmodificable, entiendo que se refiere al tema del consumo. El tema es que no cierra el número para engordar animales más pesados con grano, con los valores que paga el mercado doméstico, arriba de 380 kilos, empezás a perder plata. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, justamente no me refiero a engordar animales más pesados 100% a grano, justamente. Volvemos a este fino equilibrio entre lo que es el engorde a campo y el engorde a corral. Debemos llegar con animales más pesados al encierre, animales más pesados al ingreso del corral. Por eso es que el año pasado, ya el anterior, venían intensificándose mucho en los sistemas de recría como para poder llegar a un animal más pesado, más desarrollado, y que la terminación a corral sea justamente la última etapa de ese engorde. ¿Sí? Muy bien, veo que no hay más espacio abierto para preguntas. Les agradezco a todos el dinamismo de esta charla. Es nuevo para todos, para mí al menos es la primera vez que doy este tipo de charlas con respuestas, con preguntas y respuestas online. Voy a dejar mi mail, por supuesto, cuando les llegue la presentación a todos los que estuvieron asistiendo, así que con gusto voy a poder seguir respondiendo todas las preguntas que surjan de esta charla. Espero que sean muchas y sirva para pensar estos tiempos de pandemia. ¿Sí? El espíritu de la charla justamente no fue, como habrán visto, llenar de números, sino pensar más allá del contexto actual que estamos viviendo, pensar justamente en los cambios que se están gestando hoy y que van a perdurar en el tiempo. Así que bueno, agradezco el espacio y quedo a disposición para preguntas directamente por mail.